la persona tiene que avanzar para resolver justamente la parte del duelo, lo que viene a ser toda la experiencia que vamos a ir asimilando a través de este proceso que es personal, ¿no? El sentimiento de pérdida justamente es lo que se presenta inicialmente cuando nos enteramos de esta noticia, ¿ok? En este caso vamos a hablar de las características justamente. Por ejemplo, lo más importante suele ser el estrés generado por la noticia de la pérdida. En esas fechas, como bien les comunicaba anteriormente, no tenemos esa facilidad, ¿no?, de poder procesar a veces la noticia de ser tan intempestiva, porque de la nada podemos habernos enterado de que nos hemos contagiado, o puede ser que necesariamente no sea necesariamente por ese tema de la pandemia, ¿no? A veces un accidente de forma espontánea nos enteramos de que alguien ha fallecido en un accidente, qué sé yo, de tránsito, o capaz un accidente en casa. Entonces a veces no solamente podemos aferrarnos a la idea de esto, que nos pueda brindar un cierre. Lamentablemente en esa pandemia, como bien muchos sabrán, si la persona se enferma no vamos a poder ver a nuestro ser querido. Esto nos permite cerrar el círculo de nuestra pérdida. Entonces es muy importante justamente el saber el por qué fallece nuestra persona, o cuál es la razón de la pérdida. El tiempo siempre del inicio de la sintomatología, por decirlo así, del estrés, de la ansiedad que nos va a generar, es variable. No hay un punto exacto en los cuales nos vamos a enterar de esto. Los síntomas que vamos a presentar también son trastornos afectivos o trastornos de ansiedad, como bien les indicaba, y la duración máxima saludable, por decirlo así, que en realidad no hay un punto exacto, porque hay personas que dicen que puede ser hasta 18 meses, hay gente que dice que es hasta 12 meses, hay muchos autores, ¿no?, que indican de que lo natural puede ser 2 años inclusive, pero los autores no están de acuerdo en una fecha exacta, porque cada persona tiene un duelo individual, un duelo distinto, ¿no?, personal. Bien, vamos a hablar de la etapa de dolor normal. Por etapa de dolor normal implican las etapas en las cuales la persona debería trabajar o pasar o laborar de forma natural. Esto indica, como bien les repito, que no es igual para todas las personas. No toda pérdida es igual, no toda situación de pérdida es igual, no toda relación con la pérdida de esta persona es igual. Por ejemplo, no es lo mismo perder a un familiar con el cual no hemos tenido mucha simpatía, capaz, que perder a una persona intrínsecamente relacionada a nosotros, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de una madre, un hermano, un hijo. Entonces siempre va a variar. Es más, en la pérdida de una madre y la pérdida de un hijo también es muy distinta, ¿no? A veces la pérdida de una madre, el cual es un proceso natural, que es la vida y la muerte, varía a la pérdida de un hijo en el cual no está adecuado. Es no natural que el hijo entierre a la madre, por decirlo así, que sea viceversa, ¿no? Es un proceso antinatural, por decirlo así, y es más impactante. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todo duelo, toda situación en la que se presente esta pérdida puede variar mucho de forma subjetiva, ¿no? De forma de cómo la persona lo interprete o lo analice o lo vea. Entonces, ya aclarado esto, prosigo con la presentación de la PPT. La primera fase que vamos a presentar es la fase de la negación, que se presenta siempre en la primera instancia, ¿no? No aceptar la idea de que hemos perdido a esta persona, de que hemos perdido a algo o a alguien, hemos perdido algo importante para nosotros, no solamente esa persona, sino también todas las relaciones y el rol que hemos tenido con esta persona. Por eso la primera instancia siempre es no aceptar la idea, tener esa esperanza, ese decir, no está muerto, no lo he perdido, no se ha ido, aún está conmigo, yo lo voy a volver a entrar, lo voy a volver a ver entrar por esa puerta. Entonces siempre el primer paso es el más doloroso, porque es el golpe emocional que vamos a sufrir a la hora de enterarnos de esta noticia. Mientras más
impactante sea la noticia, mientras menos esperada sea, más intensa y repentina va a ser el dolor emocional. No es lo mismo enterarte que ha fallecido un familiar tuyo, en el cual, como bien le decía, es un proceso natural, ¿no? Por la edad o por el estado de salud en el cual ya estábamos enterados, que la pérdida, por ejemplo, espontánea de una persona que simplemente pensábamos que iba a llegar el día de hoy de trabajar, ¿no? Eso es un choque emocional muy distinto. Entonces, una vez pasado esta parte, vamos a lo que viene a ser el embotamiento afectivo, lo que viene a ser el dolor psíquico incontrolable, el dolor psicológico que nos va a causar por la noticia tan impactante que vamos a tener. Bien, después viene a ser el reconocimiento de la realidad, que va a ser de una forma progresiva. No siempre se va a poder pasar o llegar a esta parte en la primera etapa, porque siempre la etapa de negación suele ser la más difícil de superar, ¿no? El aceptar la idea ya de la pérdida en realidad es muy, muy incómodo. Entonces, esto es muy importante porque, como bien decía, no todos llegan a pasar. La pérdida en sí no es como bien decía, no es una fecha exacta. El sentimiento de pérdida nunca se llega a curar. En realidad siempre lo tenemos de por vida. El perder a una madre nunca la vamos a olvidar, ¿no? El perder a un ser querido es un dolor muy, muy fuerte, que hasta cierto punto vamos a tratar de recordar de una forma obviamente lo más saludable, que es lo que intento llegar con el día de hoy a ustedes, porque tenemos que entender justamente de que el proceso natural de la muerte es algo intrínseco para nosotros. Bien, eso lo voy a ir avanzando más adelante. La segunda fase viene a ser el de rechazo, el no aceptar, el irnos en contra de esta idea, que se presenta a veces a las horas o a los días, no hay una duración exacta, el cual empezamos con los lamentos, las expresiones de ira, de cólera, de no, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasa a mí? No tenía que haber sido. Justamente renegamos sobre el cambio que acabamos de llegar a nuestra vida, el cambio situacional que nos estamos abarcando. Se busca de forma ansiosa a la persona perdida, ¿no? Como les decía, el querer ver a esta persona que cruce la puerta, el querer decir, tener esas pequeñas focos de esperanza, decir, no lo hemos perdido, aún está conmigo, aún vamos a volverlo a ver. Entra la tercera fase, la fase de desorganización. En la tercera fase, la fase de desorganización, se puede presentar desde las varias semanas hasta varios meses. Esta tercera fase es una fase intermedia en la cual se está asimilando ya la noticia en parte de lo que viene a ser la pérdida, pero nos impide continuar de forma cotidiana nuestras actividades laborales cotidianas, ¿no? Valga la redundancia, porque aún tenemos ese dolor emocional, esa angustia, esa ansiedad. Con esto viene también lo que viene a ser el llanto, la depresión, la pérdida de apetito, alteraciones de sueño, y se toma ya en conciencia lo que viene a ser la pérdida, aceptar la pérdida o tomar en cuenta la pérdida en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo va a afectar esta pérdida en nuestro día a día? ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo lo estamos sobrellevando? Por poner un ejemplo, ¿no? Lo caso más cotidiano de perder a un familiar como un padre o una madre, se tiene que aprender a reemplazar ciertos roles, ¿no? Por ejemplo, capaz la mamá era la encargada de cocinar, o capaz el papá era encargado de, qué sé yo, de limpiar una zona de la casa. Entonces, estos roles, cuando se pierde a esta persona familiar, evocamos recuerdos cuando ejercemos justamente esas actividades. Y reemplazar estos roles se nos vuelve algo emocionalmente cargado, ¿no? Porque, por ejemplo, ir a lavar el servicio, evocamos los recuerdos justamente en ese momento, si podemos rompernos en llanto. Entonces es importante el cómo vamos a reemplazar el rol emocional debido a la pérdida obtenida. Bien, prosigo. La fase de reorganización y recuperación, que se genera justamente entre los 6 a 18 meses, vamos a tener una recuperación progresiva, aceptando la pérdida ya de forma concienzuda. Vamos a tener de forma espontánea
recuerdos que vamos a evocar, vamos a tener esos momentos en los cuales vamos a volver a recordar a esa persona, pero ya no con el sentimiento de dolor de forma esperada, ¿no? O sea, como les indico, la idea es tratar de superar la pérdida de la forma más saludable posible, pero no indica de que para todos sea igual. A veces ya pasaron el año y medio y recordamos esa situación y nos duele como si hubiera sido el día de ayer. Y es normal, y está bien. No hay una fecha de decir, no, ya no debo hacerlo así porque ya pasó tanto tiempo. No, o sea, está bien, no todos tenemos esa misma fuerza emocional para superar esta pérdida. Y por lo tanto hay que saber aceptar este dolor, pero no rechazarlo, sino abrazarlo y decir, ok, me siento mal porque la quería, porque aún la quiero a pesar de que ya no esté aquí, y tratar de continuar. ¿Ok? Es muy importante esta idea de decir, aceptar nuestras emociones, sean positivas o sean negativas, o más que negativas o positivas, sean de tristeza o de soledad o de angustia, en los cuales el aceptarlas no va a ayudar a continuar, no va a ayudar a soltar esa carga emocional que no queremos afrontar en la situación. Van a reaparecer síntomas justamente en fechas clave, ¿no? Capaz en el cumpleaños de la persona, en el día de esa persona, en el aniversario de esa persona. Vamos a recuperar el apetito, ¿no? Como les repito, no siempre va a ser así, a veces nos queda esa angustia, ese dolor, porque cenamos con esa persona y en ese momento, siempre a la hora de comer, recordamos situaciones con esa persona. Entonces, les repito, siempre es variable. Todo lo que estoy tratando de darles, si bien es lo esperado, puede variar porque el proceso de duelo es muy subjetivo. Al año, en el 94, las personas ya pueden hablar sobre el acontecimiento presenciado, ¿no? Sobre la pérdida de este ser. Pero, como les vuelvo a repetir, no es para todas las personas igual. Bien, vamos con los factores que influyen en la intensidad del duelo. Como bien les indicaba hace un momento, la causa del fallecimiento suele ser muy importante. La intensidad, la rapidez, a veces el enterarnos que una persona padece de una enfermedad terminal puede ayudarnos a conllevar la idea de la muerte por el tema de decir, sabemos que esa persona, ya estamos conscientes de esa persona, lo que está padeciendo, lo que va a conllevar. Entonces, emocionalmente nos vamos preparando de alguna u otra forma, capaz por temas de edad, ¿no? Obviamente siempre, igual nos va a doler, nos va a afectar, pero de alguna u otra manera nos pone un colchón emocional porque ya nos antela ante la noticia que nos va a llegar. A diferencia, como bien lamentablemente, como les decía, a causa de la pandemia, no entra una persona que se contagió y a las pocas semanas tuvo un problema respiratorio que se complicó, generó neumonía y falleció. Entonces, esta noticia intempestiva, donde pasa en menos de una semana y veíamos a la persona hace una semana anterior de forma normal, nos causa un dolor mucho más fuerte porque no era algo esperado, más aún si la persona tiene tiene una edad en la cual no está para ese tipo de situaciones, porque no es lo esperado, no es lo natural ese tipo de pérdida. Bien, el individuo también va a influir, literalmente el individuo es lo que va a influir en toda la situación del duelo. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad de depresión, tiene un trastorno de depresión, ¿no? Tiene algún problema de depresión, un problema de ansiedad, un antecedente psicológico, malestar psicológico, el cual con esta noticia afectiva que nos estamos enterando va a repercutir aún mucho más. ¿Okay? El apoyo familiar o social, los amigos, nuestra familia, ese apoyo que vamos a tener, o el sujeto del duelo que va a tener, es muy importante. No es lo mismo a veces tener un duelo o una pérdida y no tener ese apoyo, no tener con quién recurrir, no tener con quién conversarlo. Al igual que también no todos desean, no todos buscan ese apoyo emocional o familiar. Algunas personas desean pasar el duelo en soledad y no está mal. Hay personas, esto va a depender, como bien lo decía, de cada individuo. El significado simbólico viene a ejercer bien
de cada creencia de la persona. Capaz de una persona religiosa, el cual pueda creer que hay una vida después de la muerte, se le pueda facilitar, ¿no? De que la pérdida no sea tan dolorosa. Por ejemplo, gente que pueda creer en la reencarnación, el cual también nos ayuda de alguna u otra manera el amortiguar este dolor, ¿no? Por el tema de esta creencia, de ese significado simbólico que le vamos a dar a este duelo. Y la responsabilidad, en el caso de responsabilidad, es, por como bien le decía, el nuevo rol que la persona va a tener que aceptar ante la situación de la pérdida. No toda pérdida, sobre todo cercana, nos va a afectar de una forma intrínseca en nuestras situaciones cotidianas. Bien, prosigo. En los componentes del duelo vamos a hablar sobre qué es lo que nos atañe a la hora de saber el duelo, el choque emocional que vamos a tener, como yo le explicaba, la desorganización que se va a generar debido a los problemas que estamos generando en el momento, la negación de, como yo le decía, el querer volver a ver a la persona, el que va a llegar a trabajar, el que no, el día de hoy él va a salir de su cuarto así no lo hayamos visto entrar. O sea, esa negación ante la situación es siempre muy clave, ¿no? Porque nos va a los psicólogos a observar esas conductas, si son saludables o no hasta cierto punto. Bien, prosigo. La depresión siempre va a estar acompañada en el proceso del duelo, cuando perdemos ese ser querido y nos daña emocionalmente, siempre queramos o no, es muy probable que caigamos en depresión. El sentimiento de culpa también puede verse en algunas personas, si es que, sobre todo si es que no hay despedida, o si hay un sentimiento en el cual recordamos algún hecho importante, el cual lamentablemente no nos hayamos disculpado, ¿no? A ver, tratando de dar una pausa dentro de esto, como un consejo personal, nunca se queden con un rencor por dentro. Ante un familiar, ante un amigo, fuere lo que fuere que crean ustedes que es importante para su vida, siempre es importante dar por cerrado con una buena conversación con esa persona, porque sobre todo en estas épocas, porque si en caso ustedes llegan a tener una pérdida, el sentimiento de culpa no va a ser tan doloroso. A veces ha pasado, ¿no? Que han discutido unas personas en su casa, sea el papá, la mamá, o ustedes con su pareja, esta persona puede llegar a salir y no saben si va a ser la última vez que lo van a ver. Entonces, a veces estas cosas suceden y se genera el sentimiento de culpa, ¿no? Bien. La parte de la ansiedad, como bien le decía, en reemplazar este nuevo rol, que viene a ser qué ocurrirá ahora, qué es lo que voy a hacer, cómo va a pasar, cómo se va a manejar esta situación. Todo esto va a venir acompañado dentro de la etapa de duelo. La ira desplazada, que viene a ser el no es justo, él tenía mucho por vivir, no es justo, él era una buena persona, no es justo, él era muy joven, no es justo, él no se lo merecía. Entonces, esta ira ante la noticia recibida puede ser muy chocante en las primeras instancias, sobre todo. Y por último suele estar la resolución y la aceptación, que es uno de los últimos procesos del duelo, ¿no? Cuando una persona ya tiene que aceptar y sobrellevar justamente esta pérdida. Bien, el proceso de duelo normal en el tiempo. Como bien le decía, uso la palabra o el término, trato de recalcar el término normal porque es lo esperado. Es lo que uno, ¿no?, va a tratar de ver en la situación, pero no hay que dejarnos llevar por la palabra normal, justamente por el tiempo, porque esto, repito, va a variar. ¿Ok? Quiero hacer mucho hincapié en el tiempo, porque si bien estoy dando fechas, no son las necesariamente tienes que pasar ese tiempo y decir, no, ya supéralo, porque ya pasó ese momento. No, nunca es así, ¿ok? La incapacidad se presenta entre las primeras y las segundas semanas, que es donde, como les repetí, el choque emocional, donde más nos va a afectar. Los síntomas principales en el momento va a ser la negación, la depresión, la ansiedad, que se va a presentar en todo el transcurso del año.
Los síntomas menores aislados, como es el insomnio, la tristeza, el dolor, la depresión, ante ciertas fechas sobre todo, va a durar años, no sabemos cuántos va a durar. Y los ciertos sentimientos y conductas, lamentablemente, nos va a quedar para toda la vida. Va a depender de cada uno cómo lo interiorice y cómo lo afronte, ¿no? A veces hay personas que tienen una capacidad de resiliencia más importante, más fuerte que otras, y podemos afrontar esta situación de una forma mm, más saludable, por decirlo así, ¿no? Más llevadero. Siempre hay que recordar al ser querido como un sentimiento más de tranquilidad y de apacibilidad que de dolor, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Bien, los objetivos de la intervención cuando nosotros vemos a una persona general, ¿no? Que vemos que ha tenido una pérdida, que es ahora ya de impartir la intervención, hay que facilitar la aceptación de la realidad de la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que brindarnos nosotros las herramientas que tengamos en el momento, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el habla, esas situaciones, la persona que tenga que aceptar la situación de pérdida. ¿Ok? Es muy complicado porque a veces estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a unas personas decir, sé fuerte, tienes que ser fuerte por tu familia, tienes que ser fuerte por tus amigos, por tus más, qué sé yo. Y evitar justamente a veces ese tipo de obligaciones que tratamos de engendrar en esa persona, porque el proceso del duelo es muy personal, es muy, em, es muy doloroso y no todos lo vamos a llevar igual. Capaz algunas personas pueden ser emocionalmente más estables y podamos decir, no, ok, ya lo perdí, ahora tengo que centrarme en continuar. Pero algunas personas no, va a ser inconsolable. Si lo vemos llorar, dejémoslos llorar, dejemos que lleve su duelo a su manera, a su tiempo. Entonces, el facilitar la excepción de esa pérdida va a ser mucho, mucho de tino, mucho de saber observar, mucho de decir, ok, ese no es el momento indicado para tratar de ayudarte en el momento de la aceptación. ¿Ok? Facilitar la expresión de manejo de sentimientos ligados a la pérdida, facilitar el que la persona se exprese, de que llore, de que grite, de que patalee, de que tenga su escena, de que tenga su lamento, de que sufra. Hay que permitirle a esa persona, obviamente hasta cierto punto dentro de lo saludable, que lleve su duelo, de que tenga su luto. Como les repetía, siempre estamos muy acostumbrados al decir que la persona tiene que ser fuerte ante la situación, y esto puede causar más inconvenientes que otras cosas. Así que siempre hay que tener un poco de saber cuándo es el momento, de saber cuándo hay que hacerlo, cuándo hay que decirlo. Sobre todo en los primeros momentos del duelo, de enterarnos de la pérdida, porque es cuando la afección, el dolor emocional es mucho más fuerte. El facilitar la resolución de problemas prácticos suscitados por la falta de aquello perdido. Eh, Hay situaciones en las cuales no nos va a permitir, como bien le decía, a tener ciertas actividades. Entonces, si podemos apoyar a esta persona, y que es importante poder dar ese apoyo o darle una alternativa, ¿no? Hacia la persona, decir, por ejemplo, no puedo cocinar porque me evoca recuerdos de mi ex esposa. Ok, no te preocupes, no cocines, no lo hagas. Pide comida. Este es el tiempo donde no puedes cocinar, porque parecerá un poco insólito, pero a veces una actividad tan simple puede evocar toda una sucesión de recuerdos. Entonces es muy importante encontrar ciertas soluciones factibles ante esta situación. Facilitar la despedida y la posibilidad de encontrar un sentido y satisfacción en la vida. Como bien les decía, la sensación de cierre es muy importante. La sensación de poder decir adiós, a veces para algunas personas, es muy importante. Obviamente esto va ligado al tipo de pensamiento de la persona, al tipo de situación o ritual que lleva esta persona ante la pérdida. Entonces,
En su gran mayoría, el sentimiento de círculo también va a depender de la situación con la que nos encontremos, el tipo de pérdida en la que se haya generado. Eh, Esta situación tenemos que llegar a darle un cierre, poder decir, ok, me puedo despedir de esa persona, pude decirle adiós, pude decirle sus últimas palabras, pude decirle lo que sentía en el momento. Esto puede ser muy importante ante la situación o ante la persona en la cual que se ha perdido, ¿no?